Entremos con la campaña de Mireya Moscoso, Rubén, porque Mireya Moscoso, perdone, Ernesto Pérez Valladares, presidente de la República, para propios extraños hizo una buena presidencia. Excelente presidencia. Hay una fractura cuando decide una aventura que le costó mucho a Ernesto Pérez Valladares, y eso es lo que, a mi juicio, fortalece la candidatura de Mireya Moscoso. Mireya Moscoso, viuda del doctor Arias, una mujer con proyección de modesta, casi humilde, callada, se le criticaba que casi no hablaba, que no sabía hablar, se le subestimó. Yo lo resumo todo eso que se le subestimó. Es bueno, Guillermo, decirlo que en ese momento estábamos a mediados del 90, al 99. En América Latina estaban prohibidas las reelecciones. Hoy en día, lo que antes estaba prohibido es la regla. Ahora mismo se puede reelegir todo el mundo. Lo cual es un defecto que ya se está viendo. El desgaste de Lula después de 4 periodos acaba de salir. Y aquí estás hablando con alguien que históricamente ha estado opuesto a las figuras de la reelección. Y aclaro, como estudioso, o sea, humildemente tengo una maestría en ciencias políticas. Mi posición, yo no creo en la reelección ni siquiera en los Estados Unidos. Y la razón es que voy a dar un ejemplo rápido de alguien que tuvo... Incluso hasta en los gremios hace daño. Las reelecciones. Bastante. O sea, en Colombia existió un tremendo presidente, un presidente de lujo, un hombre que tuvo la capacidad y el valor de enfrentarse no solo a la droga, sino al narcotráfico, y a la guerrilla, a la guerrilla, que se llama Álvaro Uribe. Y la primera presidencia de Álvaro Uribe versus la segunda presidencia de Álvaro Uribe son dos personas totalmente diferentes. Y te está hablando alguien que trabajó temas dentro de la segunda campaña de Álvaro Uribe. Tú trabajaste en la campaña de Uribe. Bueno, vamos a entrar en Mireya Moscoso. La segunda campaña de Uribe trabajamos Enrique. Y la de Santos cuando casi se descarrila. También estuviste con Santos. Bien, era un hombre con mucha experiencia y por eso estás aquí sentado hoy y agradecemos tu presencia. Mira, Enrique, desclasifiquemos un poquito acerca de la campaña de la señora Moscoso, porque era una mujer que fue subestimada, se le veía menos, habían sus detractores se expresaron muy ofensivamente de la dama, no de la candidata, de la dama, lo cual creo que lo que hizo fue un efecto. Haciendo la campaña. Hablan un poquito acerca de eso. Desde adentro, ¿usted cómo la veían? Lo que sucede es que hay que analizar un poquito la historia para poder llegar allá a la misma campaña. Si la memoria no me falla, en noviembre o diciembre del 97, el partido PRD empieza a generar la obligatoriedad de las primarias en los partidos. Y eso estaba dibujado con nombre y apellido. Eso era obligar a Mireya Moscoso a tener que hacer primarias contra, en ese caso, el que nace es Alberto Vallarino. Y eso prácticamente todos los diputados... El primer partido, es bueno aclararlo, que hace primarias es el partido panameñista. No es el PRD. No es el PRD. El PRD es la fuerza. Exactamente. Pero el que las hace... El primer partido fue... Producto de eso. Producto de que nace esta ley, por decirte, la hacen a finales del año. Estoy de verdad que en esta etapa sí estoy hablando de memoria en timings. Prácticamente la bancada de diputados del partido panameñista se va con Alberto Vallarino y Mireya Moscoso se da cuenta que se está quedando sin nada. Y para colmo de males le ponen que las primarias se hacían en 60 días. O sea, no le dieron ni siquiera tiempo. Se llevó creo que 11 diputados de prácticamente toda la maquinaria. O sea, es más, ella solamente recibía con quién se le iba. Ella los mensajes que recibía, ya se fue no sé quién. Y es donde ella, digo yo, nace la líder. Porque en estudios uno se da cuenta que una cosa es ser líder y otra cosa es tener la mayoría. La mayoría la pueden tener muchas personas. Ser líder es otra cosa. Para mí, en ese momento, fue donde yo vi nacer una líder. Una persona que teniendo la minoría ve el camino, traza, empieza a hablar cara a cara con las personas, peina del interior a Panamá rápidamente para entender quiénes son las unidades que están con ella, y nace en ese momento la campaña que se llamaba Mireya Moscoso, la voz del pueblo.
Y la voz del pueblo, porque eso lo entiende mucho, es el panameñista, porque es Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es una frase, es un tatuaje. Muy fuerte. del panameñismo. Entonces nosotros lo que tomamos esa frase, hicimos Mireya Moscoso, la voz del pueblo. Y en esos 60 días le gana Alberto Vallarino. Apenas pasan las primarias, es donde también eso fue como marzo, abril del siguiente año, estoy ahora hablando del año 98, nace otra nueva ley, y era la reforma constitucional que daba, entre las 4 o 5 temas que se hablaban, uno de ellos era la posibilidad de reelección. De Ernesto Pérez Valladares. Específicamente Ernesto Pérez Valladares. Reelección presidencial. Quien hago, en este momento hago un paréntesis, o sea, para mí Ernesto Pérez Valladares estaba teniendo una excelente presidencia, había ordenado el país, había tomado medidas, como recuerdo que hace poco estaban ustedes hablando del fondo fiduciario, o sea, para mí el fondo fiduciario es una figura que en ese momento fue el cemento, el concreto económico para el país, o sea, ese dinero tuvo esa visión, o sea, él había manejado todo. Lamentablemente, y esto es en mi opinión desde el punto de vista de que no creo en las reelecciones, en América Latina, en ningún lado creo en las reelecciones, los ciudadanos no estamos preparados y los gobernantes no están preparados para tener el equilibrio y aquí vuelvo y aclaro también que Ernesto Pérez Valladares en la campaña nunca vimos nosotros, él nunca se usaron fondos del gobierno para la campaña, para nada, se hizo un grupo pro reelección. Y ahí ese grupo de empresarios era donde vaqueaba los fondos. Les aclaro que la campaña del no, el presupuesto era una 10ª parte de lo que nosotros veíamos del otro lado. Más sin embargo, el no fue creciendo, porque al inicio aclaro que el sí iba ganando. Fue creciendo, fue tomando forma. Y finalmente gana el sí. Y es que ustedes gana el no. Ustedes lograron un éxito, porque yo estuve vinculado al otro lado de la cerca. La campaña del sí, hasta que no sé si nos votaron o nos fuimos, pero lo importante es que ustedes, o sea, el sí nunca logró demostrar que era un cambio constitucional, y el no, lo que sí demostró es que era una reelección. Es que de todas las artículos no se pudo separar, no se pudo separar. Nosotros nos enfocamos en uno. Ahora, Enrique, cuando tú hablas de los fondos del no versus el sí, hay otros factores, más allá de simpatizantes o detractores. Ernesto Pérez Valladares tiene algo que es un político profesional. Totalmente. Y como político profesional se rodeó de profesionales de la política, y además de eso, él no se midió en sus aspiraciones. Tú bien decías, trajo a Carville y trajo a quién más. Él trajo a 2 expertos. Carville, repetimos, estuvo en la exitosa campaña precisamente de Bill Clinton, ¿no? Sí, o sea, básicamente... dice Ricardo Lombana. Dice Ricardo Lombana: Rubén estuvo vinculado a la campaña del sí hasta que no. Y acuérdense que todos los taxistas, todo estaba vestido de sí. Esa noche fue una noche larga. Pero cuando se acaba... Pero además había una tendencia que después vino. América que criticaban la no reelección. Sí, entonces había un movimiento. Acababa de suceder también el no en Chile. Sí. Que con la persona. Pinochet, con Augusto la persona Pinochet. que tengo. Y tenías todavía muy fresco el olor a dictadura del PRD por mucho tiempo. O sea, creo que eso también era parte del miedo que te llegó a tener. Pero te la aclaro población. algo, si bien sí. Eso no jugó. Exacto, porque la presidencia de Ernesto Pérez Valladares nunca fue atacada y por cuestionada la campaña del no. Nunca, o sea, porque es que sería no haber hecho los estudios de profundidad. En una campaña lo primero que tú haces no son eso, las personas que hacen encuestas, los respeto, lo que hacen sesiones de grupos, tú haces estudios de profundidad. El estudio de profundidad es donde tú de verdad llegas a la emoción. ¿Y cómo se hacen esos estudios? Conversando prácticamente cara a cara con las personas. Tienes que... A mí a veces me dicen pueblos de Panamá, el karate, los pollos, y yo me río porque ya yo estuve ahí.
Y es porque tú tienes... ¿Y tú lo haces en publicidad también? En publicidad hacemos más sesiones de grupo, porque de verdad necesitamos que el consumidor esté en mesa. Sí, el público objetivo son diferentes. En el caso de la política, tienes que entender que la persona no le gusta hablar, no sabe con quién está conversando en una mesa, no sabe que hay... Y las cámaras asustan. Eso funcionó. Les da pavor. Eso funcionó contra Ricardo Martinelli con la campaña esa que hizo de investigar quiénes eran parientes de un funcionario público. Vamos a regresar después del cambio porque vamos a meternos ahora, si me permiten, a la misma campaña de Mireya Moscoso, las estrategias que se montaron. Ilústranos sobre eso. Esto es Info Análisis, desclasificando ahora la campaña de Mireya Moscoso. Regresamos.